Gracias, Cristina. Bueno, si bajo la voz, por favor, avisarme porque desde aquí es un poco difícil. En esta presentación quiero poner el foco sobre este concepto del boom o malecón o paseo marítimo, podríamos traducirlo, y que podemos considerar como una tipología urbanística cuyo desarrollo en distintos puertos asiáticos algunos autores han vinculado con el sistema de los tratados desiguales. Estos tratados, firmados a partir de la década de 1840 entre diversas naciones occidentales y algunos países asiáticos en el contexto del imperialismo y el colonialismo propio del siglo XIX, impusieron sobre Asia un sistema de las relaciones internacionales que indudablemente favorecía los intereses occidentales y a la vez establecieron las bases para la expansión de unas redes comerciales que estaban ya inmersas en un proceso de globalización. La firma de estos tratados conllevaba la imposición sobre los países asiáticos de la apertura a la presencia occidental de algunos puertos a lo largo de sus litorales, tanto marítimo como fluvial. En muchos de estos puertos, el boom o malecón se convirtió en un espacio urbano de relevancia. Según Jeremy Taylor, quien ha estudiado un poco esta idea, la tipología del boom, el boom es uno de los recuerdos más importantes de un sistema social y un estilo de vida que se introdujo en el sudeste asiático, o en el este asiático, desde el triunfo de los británicos en la Primera Guerra del Opio y la llegada de los barcos de Perry a Japón. Los occidentales no solo llevaron un sistema social y un estilo de vida a estos puertos abiertos al comercio internacional, sino que para asegurarse del éxito de estos intercambios comerciales, llevaron el más moderno aparato de comercio occidental, es decir, implantaron en estas localidades todas aquellas instituciones y tecnologías implicadas en la globalización del comercio y el imperialismo occidental en la segunda mitad del XIX. Por lo tanto, como resultado de estos esfuerzos, se buscó desarrollar e implantar en estos puertos toda la infraestructura vinculada a las tecnologías de la comunicación, transporte, energía, instituciones vinculadas a la gobernanza, a la gestión de los recursos, pero también al entretenimiento y al tiempo libre y la cultura que obviamente estaban importando desde Occidente. Estas instituciones y tecnologías eran promovidas por los representantes tanto oficiales como no oficiales de estas naciones occidentales, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento de su presencia en estos puertos, pero también para mejorar el confort de los extranjeros que residían en estos enclaves. Muchos de estos desarrollos, al menos al principio, se localizaron en la zona del boom y en el área circundante. Indudablemente, el resultado fue la creación de un paisaje urbano marcado por las influencias euroamericanas, lo que a los residentes extranjeros les daba un aire de familiaridad que convertía a estos puertos en un hogar lejos de su hogar verdadero. En el caso de Japón, los tratados desiguales se firmaron a partir de la llegada imagino que saben, de Matthew Perry, del comodoro Matthew Perry a Japón en 1853 con su diplomacia de los cañones. Como consecuencia de esta primera visita se forzó la apertura de Japón y la firma en 1854 del primer tratado firmado entre Japón y Estados Unidos, el llamado Tratado de Kanagawa, y a este tratado les seguirían otros tratados con otras naciones occidentales en los denominados Tratados Ansei, firmados en 1858, sucesivamente entre Japón e Inglaterra, Francia, Rusia y los Países Bajos. Junto a los Estados Unidos, estas naciones se convirtieron en las llamadas 5 naciones con las que el Japón del final del periodo Tokugawa permitió en un principio el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales. Como consecuencia de estos tratados, se estableció la apertura de una serie de puertos a la presencia internacional, determinándose una serie de fechas para su apertura. Por un lado, Hakodate en el norte, Kanagawa, que finalmente sería Yokohama, Nagasaki deberían abrirse el 1 de julio de 1859 y un año después Niigata y también Hyogo. En enero del 60. Niigata un año después y Hyogo en enero del 63. Nagasaki, como es bien sabido, había sido el único puerto abierto a la presencia occidental durante el periodo Edo, en concreto a la presencia de los comerciantes holandeses,
Y bueno, lo que vamos a ver a partir de la apertura de estos puertos, vinculados a estos llamados tratados desiguales, es cómo el desarrollo urbanístico tras la apertura a la presencia internacional fue importante, ¿no? En distintos aspectos fue muy importante el desarrollo de este boom, ¿no? Que, como podéis ver aquí en estas imágenes, ¿no? Otro aspecto importante a destacar del sistema de los tratados desiguales es que los puertos que se abrían a la presencia internacional no se convertían en colonias de estas metrópolis occidentales, sino que continuaban bajo la soberanía local, la soberanía japonesa. En ellos se establecía en principio una zona destinada a la presencia extranjera, que era lo que se denominaba la concesión o colonia extranjera, separada de las zonas en las que vivían los japoneses, en un principio, ¿no? Los tratados impusieron también sobre las autoridades japonesas el principio de extraterritorialidad, por la cual los residentes y visitantes extranjeros quedaban fuera, ¿no?, de la jurisdicción local y realmente solo tenían que responder ante las leyes europeas o americanas, solo tenían que responder frente al cónsul, ¿no?, de su propio país. Los tratados también permitieron el establecimiento de consulados en estos puertos y otras instituciones e instalaciones, como digo, importadas desde Occidente. De todos estos puertos que se abrieron en este contexto, los que más prosperaron fueron los de Yokohama, en sustitución de Kanagawa, como explicaré ahora, y Kobe, ¿no? Yokohama por su cercanía a Edo y Kobe por su cercanía a Osaka y Kioto. Aunque el Bakufu el gobierno Tokugawa se vio obligado a abrir a las fronteras después de un largo periodo de aislamiento, la presencia de los extranjeros intentaron limitarla a determinadas zonas, ¿no? Y intentaron limitar sus movimientos, ¿no? Por un lado, en los puertos, en principio debían de residir en zonas específicas, y por otro lado limitaron también, ¿no?, hacia dónde podían viajar, ¿no?, estableciendo un límite, como por ejemplo podéis ver en este mapa de la zona de Yokohama, en que vemos el límite dentro del cual, ¿no?, se podían mover los extranjeros, pero no más allá, o por ejemplo este mapa aquí de Hyogo. Tan solo aquellas personas cuya presencia estaba vinculada a las relaciones diplomáticas podrían aventurarse más allá de estos límites. A partir de 1874 veremos cómo el gobierno japonés comenzó a facilitar pasaportes para que los extranjeros pudieran recorrer otras zonas, ¿no? Por otro lado, podemos afirmar que para los japoneses estos puertos, especialmente en este inicio del contacto con Occidente, se convirtieron en verdaderas ventanas abiertas al mundo, ¿no? Atraían a japoneses que venían no solo por el interés económico, ¿no?, por el beneficio de los intercambios comerciales, sino también en busca de la novedad, de lo exótico, o por la atracción que generaba todo lo que venía desde fuera, desde Occidente. A partir de la restauración Meiji y con la eliminación de estas restricciones que he mencionado antes, todas las grandes innovaciones traídas de Occidente se extenderían a otras zonas, quizá perdiendo estos puertos ese carácter de lugar fronterizo o de transición. Chen Yu, una especialista que ha tratado el tema de los buns en puertos chinos, habla de este espacio como un espacio, el bun, como un espacio simbólico del espacio occidental en territorio asiático, ¿no? Un espacio en el que el entorno local era modificado por la tecnología y el comercio occidental, ¿no? Y sin duda esto mismo lo podemos aplicar a los buns en los puertos japoneses. El origen del término bun probablemente provenía del subcontinente indio y está vinculado a la presencia británica en estas zonas, ¿no? El término se referiría al lugar para el desembarco o muelle, es decir, las zonas portuarias en las que se situaban algunas de las instituciones relacionadas con el comercio internacional. De los puertos indios, estos buns se extendieron por toda la zona de Asia-Pacífico y en los distintos puertos que se abrieron a la presencia occidental, ya fuera China, Taiwán o Japón, ¿no?, vamos a ver el desarrollo de estos buns o malecones. Quizá uno de los más famosos sea el bun de Shanghái, ¿no? En el contexto de finales del 19, prácticamente, como digo, todos los puertos contaban con un bun. En el caso de Japón existe numerosa documentación visual acerca de esta zona y por eso también nos atestigua de la importancia que tenía esta zona en los puertos, ¿no? En principio, el puerto cercano a Edo, que iba a ser abierto a la presencia occidental, como he dicho antes, era Kanagawa. Kanagawa se encontraba situado en la bahía de Edo, en las proximidades de la capital del Shogun, ¿no? Era una estación del Tokaido que comunicaba a Edo con Kioto y precisamente por esta situación estratégica, finalmente las autoridades japonesas decidieron no abrir Kanagawa, sino abrir Yokohama, que se encontraba en la misma bahía pero un poco más alejado, lo que debemos entender también como un intento de restringir la presencia de los occidentales,
aunque también es cierto que al principio de la llegada de los occidentales, ¿no?, hay una serie de daimios o samuráis que no están de acuerdo a esta apertura y entonces era una forma también de protegerlos, ¿no? Y finalmente se abre el puerto de a los occidentales el puerto de Yokohama en julio de 1859. Este mapa o esta vista aérea corresponde más o menos a esa época, ¿no? En el momento de su apertura, Yokohama era verdaderamente un pueblo muy pequeñito, un pueblo pesquero sin ninguna importancia económica o estratégica. A pesar de las quejas de las misiones extranjeras por este cambio, para los comerciantes Yokohama realmente representaba un puerto más favorable y por eso finalmente realmente se convertiría en el puerto más importante para el comercio internacional, y de esos primeros residentes extranjeros, que era un número bastante reducido, fue progresivamente aumentando su población, tanto foránea como japonesa. Aunque Nagasaki contaba con una larga historia de contacto, ¿no?, con los comerciantes europeos o holandeses, ¿no?, muy pronto se vería suplantada por Yokohama como puerto internacional más importante, no solo por el valor de sus importaciones y exportaciones, sino también en el número de extranjeros que iban llegando al puerto, ya que Yokohama realmente se convirtió en la principal vía de entrada de extranjeros en Japón. No solo eso, sino que, tal y como ha asegurado Ann Yonemura, Yokohama se convirtió en el punto principal de entrada y difusión de tecnología occidental, ¿no? Como estamos hablando de Smart Cities, yo creo que podemos relacionarlo, ¿no? Y se convirtió en un elemento importante en la transformación que iba a experimentar desde este momento Japón. Desde la firma de los tratados de 1858 hasta que se abre el puerto, las autoridades japonesas se apresuraron por construir algunas mínimas instalaciones para acoger a los extranjeros, ¿no?, y acomodar sus intereses comerciales. Si miramos un poco más cerca, por un lado se construyen antes de la llegada de los extranjeros unos muelles, o hatoba en japonés, que finalmente con el tiempo se llamarían el hatoba inglés y el hatoba francés, así como una casa de aduanas que se sitúa en esta zona de aquí. Por otro lado, ya también antes de la llegada de los extranjeros, se divide la zona de Yokohama en dos zonas. Por un lado, de los muelles hacia la izquierda vemos lo que sería la concesión extranjera, y de los muelles hacia la derecha lo que llamaban el pueblo nativo, o el native town, ¿no?, donde vivían los japoneses. En esta vista, ¿no?, de ese momento tan inicial en la apertura de Yokohama, proporcionada por Sadahide, podemos ver esta disposición. La zona de la casa de aduanas estaba, como digo, situada frente a los embarcaderos para encargarse de gestionar todo el comercio que sin duda estaba por llegar, ¿no? Volviendo a la vista general o panorámica, podemos ver las grandes embarcaciones occidentales esperando, ¿no?, fondeadas en el puerto, y en el primer plano podemos ver el Tokaido aquí, y aquí a manos de derecha el pueblo o puerto de Kanagawa. Con el tiempo, esta zona de los embarcaderos, ¿no?, que vemos aquí, ¿no?, estos dos pequeños muelles estaban destinados para las pequeñas embarcaciones que se usaban para descargar, ¿no?, de los barcos que quedaban fondeados en la bahía. Con el tiempo, este pequeño embarcadero, situado en la zona luego que conoceremos como el Bund, fueron evolucionando hacia unas instalaciones muchísimo más desarrolladas, como podemos ver en estas fotografías, ¿no?, que representan ese puerto o zona portuaria de Yokohama. Aunque algunas de estas vistas aéreas, ¿no?, que ofrecen los artistas japoneses de Yokohama pudieran parecer un poco arbitrarias, he traído esta otra, si las contrastamos con las palabras de algunos visitantes extranjeros, sí que podemos contrastar algunos elementos que nos dicen que, bueno, en cierto modo sí que había una cierta verosimilitud. Por ejemplo, ¿no?, si leemos las palabras de uno de los primeros visitantes, el obispo de Hong Kong, ¿no?, George Smith, que visitó Yokohama en mayo de 1860, él describía esta zona del puerto, ¿no?, si nos acercamos un poco más, dice: entre dos muelles protegidos por empalizadas de madera, en el lugar en el que el comodoro Perry, ¿no?, más o menos por aquí, había negociado el tratado americano, las construcciones temporales alzadas para este propósito en un punto de la costa anteriormente deshabitado se habían transformado recientemente en las espaciosas oficinas de las aduanas japonesas, ¿no? Aquí, en una zona llana y arenosa, se extendían unos cuantos cientos de yardas en cada sentido el asentamiento extranjero, y rápidamente se habían levantado casas de una sola planta y almacenes, y se podían ver todas las ajetreadas escenas del tráfico europeo y japonés en la nueva calle que bordeaba la costa. En esta fotografía de
Beato, Felice Beato, podemos también comprobar visualmente esta descripción del obispo de Hong Kong, ¿no? Indudablemente esta calle que bordeaba la costa, a la que hace referencia este personaje, está aludiendo a ese boom que al principio surge de una forma espontánea, pero que con el tiempo y a petición de los residentes extranjeros se va a construir de una forma más ordenada y planificada, ¿no? Es en esta zona del boom en donde poco a poco se fueron situando las firmas comerciales extranjeras y los primeros consulados. En este mapa mucho más posterior, ya hacia finales del siglo XIX, podemos ver señalado el boom, aquí lo identifica como Calle Gandori o Calle de la Costa, ¿no? Ya lo vemos perfectamente desarrollado como un espacio, una tipología o espacio urbanístico, ¿no? En este otro mapa, hacia 1870, podemos ver también claramente la separación entre la zona para extranjeros y la zona para los japoneses, ¿no? En la colonia occidental al principio estaba rodeada, como he dicho antes, bueno, no lo he dicho, estaba rodeada por una empalizada con unas vallas y unas puertas para controlar los movimientos de los extranjeros, que finalmente va a ser muy difícil de controlar, ¿no? Pero no solo eso, sino que por un sistema de canales, ¿no?, bordeando toda esta zona del puerto, se buscaba aislar a los extranjeros, ¿no? Un poco un intento inútil, ¿no?, porque no iba a ser posible, ¿no? Probablemente en este sentido los urbanistas, ¿no?, quien planificara esta separación, estaban teniendo en mente la isla de Dejima, en Nagasaki, en la que también los holandeses en su momento habían estado aislados, ¿no? Pero realmente para finales del siglo XIX ya va a ser prácticamente imposible confinar a los occidentales en una zona, ¿no? Y poco a poco la ciudad y el puerto se van a ver transformados por la presencia occidental, que va a traspasar esos límites, y de hecho ya a partir de 1864 se les va a permitir, por ejemplo, empezar a construir residencias en otra zona, lo que se llamó el Bluff, que era una zona más elevada hacia el este, que es un poco la vista que vemos desde aquí, ¿no?, que era más agradable, más salubre y indudablemente tenía unas vistas incomparables, ¿no? En el caso de Kobe, el puerto destinado para ser abierto a la presencia occidental había sido Hyogo, ¿vale? Y la fecha para apertura era enero del 63. Sin embargo, debido a que en los últimos años del periodo Tokugawa, ¿no?, había sido, bueno, pues un tanto conflictivos, se decide retrasar la apertura y se va a abrir un poco más tarde, en enero del 68, ¿no? Hacia esas fechas, Hyogo sí que es un pueblo, una ciudad de una cierta relevancia, contaba con unos 10.000 habitantes y era un centro comercial de cierta importancia, ¿no? Ante la inminente apertura del puerto, las autoridades japonesas deciden, por cuestiones logísticas y de seguridad, situar a la población extranjera también separada en lo que va a ser la concesión extranjera, ¿no?, lo vemos aquí separado, al este de Hyogo. Esta concesión extranjera con el tiempo sería llamada Kobe, ¿vale? Y en un principio esta separación a los extranjeros pues obviamente no la recibieron bien, porque el negocio, las transacciones comerciales las tenían que realizar con los comerciantes japoneses, que estaban de este modo separados a una cierta distancia, ¿no? Con el tiempo la actividad comercial de Kobe realmente superaría la de Hyogo y verdaderamente se convirtió en el puerto importante, ¿no? En el caso de Kobe la población extranjera era principalmente británica. Al poco de inaugurarse el puerto, los extranjeros crean su propio consejo municipal y empiezan a encargarse de la implantación y desarrollo de servicios tales como la luz de gas en las calles, o se procede desde el primer día a la construcción de sólidas casas de piedra en el estilo occidental. El primer paso fue dividir la concesión extranjera en una planificación muy organizada, una disposición ortogonal, en parcelas que luego fueron vendidas en subasta a los extranjeros, ¿no? Y en este plano podemos ver esa división ortogonal, y ya vemos aquí en primer plano el Bund, ¿no?, ese espacio del que vengo hablando, ¿no? Desde la apertura de Kobe se consideró muy importante el desarrollo de este espacio, no solo por el valor significativo que tenía en el aspecto comercial o económico, sino también por una cuestión visual, ¿no?, que la llegada a Kobe, bueno, pues tuviera un cierto atractivo, ¿no? Y desde muy pronto, ¿no?, se planificó esta avenida, una avenida muy amplia que enseguida pues estaría alineada con árboles, etcétera, que se convirtió realmente en el centro de la actividad económica y la prosperidad de este Kobe inicial, ¿no? Como ya se ha indicado,
en el contexto de los tratados desiguales, el término bund era usado para referirse a esos muelles, en principio, en los que amarraban todos los barcos involucrados en las redes comerciales. El término pasó a ser también empleado para referirse a todo lo que había en la zona, ¿no? Los edificios, la infraestructura vinculada a este comercio y que por cuestiones prácticas se situaban en esta zona frente al mar. En el bund se instalaban aquellas instituciones traídas de Occidente y necesarias para el buen funcionamiento de la actividad comercial, destacando entre ellas los hongs, ¿no? Los hongs eran las compañías europeas involucradas en el comercio con China y que luego extenderían sus actividades comerciales a Japón, una vez que el shogunato Tokugawa se vio forzado a abrir sus fronteras. Al igual que en Kobe, en Yokohama, las primeras empresas en llegar van a situarse en las situaciones más privilegiadas, ¿no? En las parcelas más cercanas al muelle y más cercanas a la casa de aduanas. Entre los hongs que se establecieron en Yokohama al comienzo destaca la primera, Jardine Matheson & Company, que se estableció en la parcela 1, ¿no? Que es este edificio que veis aquí, y el Home Walls & Company, que fue la primera empresa americana en instalarse en Japón y que ocupó la parcela aledaña, esta que podéis ver aquí. En el caso de Kobe, ¿no? El primer home en instalarse sería la firma Aspinall & Cons, ¿no? Volviendo a esta imagen, ¿no? De Sadahide, podemos ver cómo la sede de Jardine Matheson destaca sobre todos los demás edificios por su doble altura, ¿no? Muy pronto todos los edificios en estilo occidental serían de 2 alturas, pero realmente esta primera empresa destacaba, ¿no? En este edificio en piedra frente a todos los demás edificios hechos en madera, y es realmente lo que está destacando aquí Sadahide por su excepcionalidad, ¿no? En esta imagen de Sadahide todavía no podemos ver el desarrollo organizado, podemos decir, del boom, porque es todavía una etapa muy temprana. En contraste con el edificio de Jardine Matheson, que lo podemos ver aquí también, por ejemplo, en esta estampa, ¿no? Con los 2 pisos, ¿no? Y frente al mar, destacando esa situación privilegiada, ¿no? La parcela circundante, ¿no? La Walls & Company, destacaba por su disposición, la arquitectura tradicional japonesa, ¿no? Que podemos ver, ¿cuánto me queda? Que podemos ver en este dibujo o en esta estampa, ¿no? En la que vemos cómo todavía no habían alterado, ¿no? la tipología del edificio, ¿no? Y no era un edificio de piedra. En esta fotografía lo que estamos viendo son las sedes de distintos homes ¿no? En Yokohama, no voy a explicar por ir más rápido, ¿no? Enseguida los comerciantes extranjeros se percataron de la necesidad de construir en piedra porque, ¿no? La arquitectura tradicional japonesa, pues con distintos desastres naturales, como podéis ver aquí, ¿no? Las consecuencias de uno de los tifones que sufrió Kobe, ¿no? Por tanto, como digo, a lo largo de esa ribera o vía paralela a la vía se fueron situando no solo las sedes y firmas comerciales extranjeras, sino también almacenes, por ejemplo, consulados, hoteles, toda esa infraestructura vinculada a la presencia occidental, ¿no? En numerosas imágenes realizadas por artistas japoneses, como esta que podéis ver aquí de Hiroshige III, lo que vemos es ese muelle de descarga de Yokohama frente a la casa de aduanas. Vemos toda la actividad propia de un puerto, los fardos, ¿no? Con la mercancía, principalmente té o sedas, el edificio en piedra de la casa de aduanas, ¿no? Y en el lado izquierdo podemos ver ya ese boom, es solo, ¿no? Un pequeño detalle, pero nos habla ya de ese desarrollo. El boom también se acaba convirtiendo en el lugar para pasear, para ser visto, ¿no? Y ver, ¿no? A los demás residentes de Yokohama. Si comparamos imágenes como esta con fotografías, ¿no? También de la época, podemos ver que aunque el estilo figurativo de la estampa japonesa, ¿no? Pudiera llevarnos a pensar que no son representaciones fidedignas, sí que podemos contrastar una cierta verosimilitud, ¿no? En esta otra estampa de Hiroshige, lo que podemos ver ya desarrollado ese boom, perfectamente con su pared de malecón de piedra, y vemos ese carácter internacional, todos los edificios con las banderas, ¿no? De los distintos países ondeando, ¿no? El atractivo de esta zona no era solo para los japoneses, como podemos ver en esta estampa, sino también va a haber muchísimas fotografías para occidentales que resaltan el boom, ¿no? Ya sea el boom de Yokohama, como podemos ver aquí, en estas fotografías, que también nos ayudan a ver cuál es la evolución,
o, por ejemplo, el Bund de Kobe, ¿no? Probablemente para los occidentales era un buen recuerdo de su viaje, cada vez van llegando más viajeros, más turistas, porque realmente el Bund era lo primero que veían de Japón al llegar, ¿no? En la zona del Bund, como he dicho, se situaron también, como digo, por ejemplo, los consulados, como podéis ver aquí, el consulado japonés. Ya, ¿no? Hay fotos, con lo cual sabemos que era un recuerdo también interesante para los occidentales, pero también los japoneses captan estos lugares situados en el Bund, ¿no? En el caso del consulado británico fue muy criticado por los occidentales por su aspecto, por su estética, ¿no? Por el hecho que solo tenía 3 torres, mientras que para los japoneses esto era realmente una panorámica maravillosa y va a aparecer representado muchísimas veces, ¿no? Además de estos edificios como consulados, ¿no? Lo que vamos a ver también es la llegada de, bueno, por ejemplo, vamos a ver los primeros hoteles, y este es el Gran Hotel, el Gran Hotel de Yokohama y el nuevo Gran Hotel de Yokohama, que aparece representado, ¿no? En muchísimas fotografías, ¿no? O este hotel de Hyogo, que fue uno de los primeros hoteles para extranjeros que se instalaron en Kobe, ¿no? Según las palabras de Arthur Crowe, quien visitó Yokohama en 1883, y ya voy terminando, el Bund es un paseo marítimo muy agradable, aproximadamente de 1 milla de largo, y se contiene los blancos homes o casas de negocios de algunas de las firmas más grandes de té y barcos de vapor, algunos bonitos bungalows, que era como llamaban a la arquitectura tradicional japonesa, con sus jardines en el frente, el Club Yokohama y los grandes y un tanto feos Gran Hotel y Hotel Windsor, ¿no? Algunos occidentales quedan impresionados con el Bund, otros viajeros no tanto, ¿no? Por ejemplo, Eliza Ruhama Sidmore lo describe en estas palabras, dice, hablando de Yokohama. Dice: Yokohama decepciona al viajero después del esplendor de la bahía. El Bund, o paseo marítimo, con sus clubs, hoteles y residencias frente al agua, no es lo suficientemente oriental para ser pintoresco. Es demasiado europeo para ser japonés y demasiado japonés para ser europeo, ¿no? Volviendo a las palabras de Jeremy Taylor, que mencioné antes, el término, por tanto, debe relacionarse no solo con un espacio físico, sino también con un espacio social vinculado a los tratados desiguales. El término pasó a significar el espacio completo a lo largo del puerto, el término Bund, en el que se estableció en estas zonas el epicentro de un nuevo estilo de vida traído por los occidentales y que sin duda acabaría mezclándose con el estilo de vida y costumbres nativas. El Bund era, por tanto, además de un espacio fronterizo, un espacio híbrido, ¿no? En una guía turística de los años 80, para extranjeros, se destaca como para esa fecha en Yokohama ya se podían encontrar todas las instituciones, y no cito literalmente, todas las instituciones características de la civilización europea. Y en orden iba listando, ¿no? Presencias de iglesias, asociaciones cristianas, escuelas, periódicos, oficinas de telégrafo, correos, ferrocarril, fábricas de gas, bancos, hoteles, clubs, logias masónicas, hospitales, etcétera, ¿no? En el contexto de este seminario sobre Smart Cities del pasado, quizá podamos entender estos enclaves, por lo tanto, no solo el Bund, sino realmente los puertos vinculados a estos tratados, desde esta perspectiva de las ciudades inteligentes, ¿no? Los occidentales llevaron consigo todas aquellas infraestructuras e innovaciones tecnológicas más avanzadas del momento y que consideraban necesarias no solo para el crecimiento de esos intercambios comerciales, sino también para que esos enclaves fueran, por un lado, lo más parecido, ¿no? a las ciudades occidentales, y que se convirtieran en espacios eficientes y agradables para los residentes extranjeros, ¿no? Y quizá por eso digo que podíamos quizá considerarlos como antecesores de esta idea de la ciudad inteligente. Muchas gracias.